¿Qué se nos viene a la mente cuando pensamos en solidaridad? Muchas cosas quizás. Digamos que la solidaridad nos invita a pensar en ayuda por el prójimo. Nos invita a pensar en la necesidad de nuestra sociedad. Nos invita a reflexionar sobre en qué aspectos de la vida cotidiana podemos ser útiles. Nos invita quizás también a buscar la empatía, es decir, a ponernos en los zapatos de los demás. La solidaridad en el ámbito de nuestro marco constitucional está claramente definida como un principio fundante del Estado. Si revisamos, por ejemplo, el artículo 1 de la Constitución Política, encontramos que dice lo siguiente. Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo, y óigase bien, en la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Es decir, que la solidaridad se establece como un principio en nuestra Constitución política, que permite desarrollar quizás ese fundamento cristiano de amar al prójimo como a nosotros mismos. En la medida en que nosotros nos interese el bienestar, no solamente de nuestra familia, sino el bienestar de los demás, nuestra sociedad va ampliando esos lazos de solidaridad y va progresando hacia el bien común, hacia la felicidad de nosotros y de todos, porque en la medida que yo cuido a los demás, estoy cuidándome a mí mismo. El artículo 2 de la Constitución Política también nos lleva a reflexionar sobre la solidaridad. El artículo 2 dice que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, una materialización de la solidaridad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, y continúa ese artículo de rango constitucional. Entonces encontramos que la solidaridad se establece en el marco de los principios fundantes de nuestro Estado y que también se establece como un deber del ciudadano. Si nosotros revisamos el artículo 95 de la Constitución Política, encontramos la solidaridad como un deber de todos los colombianos. Dice en una parte del artículo 95 de rango constitucional, son deberes de las personas y del ciudadano. Numeral 2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de las personas. Es decir, que la solidaridad es un deber, una obligación que enaltece al colombiano y enaltece a toda persona que pertenezca a un conglomerado social. Permite la solidaridad, la fundamentación de un Estado próspero, de un Estado feliz, de un Estado que persiga la justicia. En estos momentos de crisis, el llamado es, como mandato constitucional y pertenecientes nosotros a un contrato social,
que se llama Colombia, que actuemos con solidaridad. ¿Qué podemos nosotros hacer para materializar la solidaridad en esta época de pandemia, de coronavirus? Cuidarnos a nosotros mismos, cuidar al prójimo, cuidar a la sociedad. Somos guardianes de vida, el lema de la Alcaldía de Santiago de Cali. Y entonces yo tengo que observar, con base en el principio de solidaridad, el distanciamiento social, la higiene de la tos, lavarnos las manos frecuentemente, usar tapabocas al momento de salir. Si no tenemos necesidad de salir, quedarnos en casa. Ser precavidos con nuestra salud, porque en la medida de que cuido a los demás, me estoy cuidando a mí mismo y estoy cuidando a mi familia. Así que la invitación, apreciados compañeros, es que tomemos conciencia de la responsabilidad que como ciudadanos, que como colombianos tenemos en el marco de nuestra Constitución, en el deber de ser solidarios, en el deber de contribuir a desarrollar ese principio fundante de nuestra Constitución política, que tiene una triple dimensión, porque determina una pauta de conducta en nuestros comportamientos, porque determina una regla de interpretación y porque es además un límite a los derechos propios y la relación con los derechos de los demás. Esta es pues mi invitación a que en esta época de crisis optemos por la empatía, optemos por la ayuda, optemos por rescatar la solidaridad como principio no solo jurídico, sino cristiano. Amar al prójimo como a ti mismo. Eso es la solidaridad. Un saludo muy afectuoso. Nos veremos en un próximo video.